Noticias 24. Seguimos con más Noticias 24. Enel y el SERNAC llegaron a un acuerdo para compensar a clientes afectados durante el temporal de agosto del año pasado. Recuerda usted estos vientos de huracanados, se decía en algún minuto, cortes de luz hasta 15 días. Bueno, esto en el marco del procedimiento voluntario colectivo de la empresa que había solicitado como beneficio a quienes quedaron sin el suministro durante días. El acuerdo supone un pago de 17.000 millones de pesos en total, que se estima llegaría a 800.000 clientes. Para hablar y explicar también este acuerdo, estamos con el director nacional del SERNAC, Andrés Herrera. Director, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Nicolás. Vamos a entrar en detalle, tenemos también gráficas para ir explicando a quienes nos ven hasta ahora quiénes van a recibir esta compensación, porque más que beneficio, y ahí quiero hacer la primera pregunta, no podemos hablar de beneficiado, porque aquí hay una compensación. O sea, aquí hay personas que por ABC, escenario y realidad, no se les entregó el servicio que se había solicitado. Puede haber acá hablar de fuerza mayor y no, pero aquí hay un acuerdo que llega a esto. Efectivamente, estamos en presencia de una compensación, y una compensación que se traduce en este acuerdo que creemos es un acuerdo histórico en el marco de los servicios básicos, en el sentido de que este tipo de situaciones tampoco pasan inadvertidas desde el punto de vista de los costos que significa también para una empresa haber experimentado la situación que vivió particularmente en él en agosto pasado. Pero independientemente de los términos, porque aquí nos hemos enfocado y nos enfocamos con Enel a la búsqueda de una solución que termine beneficiando a todo este colectivo de consumidores que fue afectado por este corte. Y por eso que una de las cosas que nosotros instamos y se recogió en este acuerdo, primero es la universalidad. Aquí estamos compensando a el total de consumidores que fueron afectados por este gran corte, sea que hayan tenido una hora o menos de corte, hasta más de 15 días de corte. Perfecto. Eso, que no es tan obvio, es importante considerarle. Porque ahí se va dimensionando el número de afectados, claro, de compensados y los montos que estamos hablando. Así es. De hecho, si uno ve la normativa técnica asociada a estos temas, hay un cierto rango de indisponibilidad tolerada por la normativa técnica. Y en este caso no fue considerado ese aspecto, porque aquí estamos en presencia de principios que el SERNAC siempre defendió, como es la universalidad por una parte, por otro lado otros principios que son la proporcionalidad, es decir, dentro de un cierto rango, un tramo de afectación, una familia también puede haber tenido distintos tipos de afectación. No es lo mismo, por ejemplo, un corte de 5 días para una familia de 5 integrantes que de un integrante. Claro, y es proporcional al consumo de esa familia en particular esta compensación. En primer lugar, toma en cuenta el consumo anterior, y por eso que hablamos de promedio, porque en un tramo es un promedio el monto a compensar, pero se van a ir haciendo las particularidades de cada uno de las familias. Vamos justamente a eso, director, con la primera gráfica, sí, para ir explicando también este acuerdo que se alcanza entre las partes. Ahí está. Si podemos quitar un segundito el generador de caracteres, ahí el del nombre también, del director, claro, Andrés Herrera, director nacional del SERNAC. Este es el cálculo del día y el ejemplo es bien clarificador. Una persona que en el periodo considerado compensar ha tenido 3 interrupciones de suministro, una de 72 horas, otra de 16 y una tercera de 9, se considera una suma de 97 horas. Eso es 4 días, en promedio 58.236 claro, lo que pesos. quiere decir esta gráfica, en primer lugar, es que la compensación va a corresponder a la sumatoria de interrupciones del servicio eléctrico que haya tenido una familia. Es decir, no se consideran, es indiferente cuántas interrupciones ha tenido. En el fondo se suman todos los periodos de interrupción en la medida que hayan comenzado entre el 1 y el 3 de agosto, que es este evento, por supuesto. Entonces, ahí se asocia el número de horas finalmente a los días. En este caso, lo que hicimos... Si podemos volver a la gráfica, un segundo a la gráfica anterior para seguir con el ejemplo, digamos. Es importante esto porque hay varias realidades, hay varias situaciones, pero finalmente lo importante es que se llega a 800.000 familias que son compensadas. Seguimos para terminar con esta explicación. Entonces, en este caso, esa familia que tuvo en total 4 días de interrupción correspondiente a 97 horas, en definitiva, va a recibir
correspondiente a ese nivel de afectación un promedio de casi 60.000 pesos. Y dentro de esos 4 días de interrupción, como decía, pueden haber familias que estuvieron compuestas por 10 integrantes, otras por 3, por 5, etcétera, y eso va a considerar, esos 58.000 en promedio, se desagregan por cada consumo familiar del mes anterior de julio. Es decir, sumando y restando van a recibir en promedio 58.000 pesos. ¿Esto a través de la cuenta de la luz? Sí, el descuento en la cuenta de la luz. Ahora, ese monto, por ejemplo, de 58.000 pesos equivale casi a una cuenta y media de consumo de una familia promedio de 250 watts. Eventualmente una cuenta que costaría 0 para la familia y la otra la mitad. Y la otra la mitad. Así es. Ya, no va a ser esto como en otras situaciones, digamos, donde se reparten los 58.000 por 10 cuotas, 20 cuotas. Aquí no hay cuotas, aquí se imputa al consumo que va a tener la familia una vez que comience a implementarse. Ahora sí, vamos a la siguiente gráfica para ir viendo los tramos de compensación. Marta, explícanos un poquito aquí esto, director. Lo que hicimos es definir tramos de compensaciones dependiendo del grado de afectación o la intensidad de la afectación. Y aquí, claro, se considera la afectación media a extremadamente alta, pero también hay afectaciones bajas que son de 2 días o menos, que también van a recibir compensación, pero nos hemos centrado fundamentalmente en las que tienen... Claro, a partir de 2 días hacia adelante, las máximas extremadamente altas son 15 días, que fue entonces, el caso si uno se fija entre los 2 y 6 días como categoría gruesa, porque hay también divisiones en esa categoría, se va a recibir un promedio de 39.000 pesos, casi 40.000 pesos, que equivale a una cuenta, es decir, alguien que tuvo 2 días en promedio de corte, en promedio también, independientemente de la integración del grupo familiar y del consumo, va a recibir una cuenta. Esta es la mayoría de los casos. De los 800.000 son 212.356 y de ahí obviamente son relevantes los que se dan en medio alto, extremo alto también. Así es. Entonces, claro, y ahí va también siendo incremental la compensación. No es estrictamente proporcional de un tramo a otro, porque va subiendo, porque el foco que nosotros tuvimos en este acuerdo es beneficiar con mayor énfasis a aquellas familias y hogares que sufrieron un mayor nivel de interrupción del servicio. Y así, por ejemplo, a partir de los 6 días, ya los 7, van a ser 90.000 pesos, que equivale a 2 cuentas, 132 a partir del día 7, en promedio, eso en promedio, porque por ejemplo el que tuvo afectación de 10 días va a recibir en promedio más, pero entre el 7 y el 10 para hacerse una idea. Y, por supuesto, aquellos que tuvieron más de 10 días, en promedio van a recibir casi 380.000 pesos. Y eso es interesante porque dice 7 o más cuentas, es decir, si es el caso de extremadamente alto, 15 días sin electricidad, sin luz, esto es un promedio, pero podría llegar a no tener que pagar durante 7 meses el servicio más, eléctrico. Porque eso es un promedio. Entonces, por ejemplo, pueden haber casos, dependiendo del consumo, que, no sé, tengan un beneficio de 2 millones de pesos y van a tener que ir imputándose esos montos a la cuenta que vayan teniendo ese grupo familiar, ese cliente residencial en adelante. Pregunta, estos tramos, ¿a quiénes llega el nivel de compensación? Tiene que ser determinado por la empresa, digamos. Pero hay una supervisión por parte del Servicio Nacional del Consumidor. No quiero mirar en mala fe, digamos, pero evidentemente es información que cuenta hoy la empresa y que va a ir determinando quién es el nivel de compensación que va a recibir. A ver, sí. Porque aquí yo entiendo que de los 800.000 que van a recibir compensaciones diferenciadas, de alguna manera todos los que fueron afectados van a ser compensados. Todos van a ser compensados en mayor o menor medida. Evidentemente van a ser más compensados incrementalmente aquellos que sufrieron más corte. Ahora, desde el punto de vista del universo, de la determinación del universo y de los respectivos cortes para cada uno de los clientes, nosotros tuvimos en vista primero la información que nos proporcionó una empresa en el marco de este procedimiento. Luego, ese análisis lo cotejamos también con aquella información que había provisto a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pero además, dada el universo de reclamos que recibimos, que fueron más de 40.000 reclamos en contra de ambas empresas, en el Distribución y en el Colina, nosotros también cruzamos y analizamos la información de los reclamos correspondientes a cada comuna del cliente en cuestión para hacer la determinación de si efectivamente la información que nos estaba entregando a la empresa era fidedigna. Y por eso que es muy valiosa la información que nos entregaron los consumidores. También tuvimos... Porque al principio, de hecho, tuvo una discusión en términos de recordando la
polémica de los medidores inteligentes, de que la empresa no podía detectar individualmente quién tenía electricidad o no, digamos. Tenía que identificar lo que eran los sectores. ¿Eso no es parte del problema para la información en términos de la compensación? Pueden haber problemas en los bordes, digamos, de este gran acuerdo, porque beneficia a 800.000 personas, etcétera. Pero en general nosotros cruzamos esa información también. Muchos alcaldes, muchos municipios nos entregaron información muy valiosa que nos permitió determinar en términos generales, no solo el universo, sino que también los grados de afectación en las distintas comunas y particularmente por cliente. Andrés, a ver, tenemos la gráfica. ¿Qué sigue ahora? Estos son los plazos, porque ya vamos entendiendo lo que tiene que ver con cuántos van a ser compensados, en qué tramos van a ser compensados, cuántas cuentas podrían ser costo cero en este sentido, debido a lo que fue la interrupción del servicio, pero los plazos. Así es. Bueno, aquí se contemplan ciertos trámites en la ley que necesariamente tenemos que cumplir. Una vez anunciado el acuerdo, que fue hoy, deberíamos considerar un par de meses más, es decir, de aquí aproximadamente al mes de abril, al mes de mayo, en que sometamos esto a un tribunal y el tribunal, en un trámite voluntario, apruebe los términos de este acuerdo y posteriormente, una vez aprobado por un tribunal para que tenga el efecto respecto de todos los consumidores afectados, que es un trámite legal, allí se van a hacer ciertas publicaciones que vamos a ir comunicando, y a partir de esas publicaciones los consumidores que no estén satisfechos con esta solución van a tener un plazo de 30 días para hacer reserva de sus derechos. Y eso significa que en el fondo renuncian a esta compensación y pueden ir a discutir mayores daños, mayores afectaciones ante los tribunales. Cuando consideran que la compensación es insuficiente. Claro, es insuficiente, por lo tanto, esa posibilidad de hacer reserva de acciones, que es un trámite que nosotros también vamos a orientar y guiar, se va a verificar más o menos en mayo. Una vez concluido ese periodo de 30 días para hacer esa reserva, va a comenzar formalmente la implementación del acuerdo con comunicaciones a los clientes y va a comenzar progresivamente el pago de las compensaciones. Junio, julio 2025. Empezaríamos como en mayo, pero junio, julio va a ser el núcleo más importante. Podría adelantarme yo pensando más en julio, digamos. Ojalá. Ojalá junio, perdón. Pero sí. Piano. Julio, y claro, y en ese momento también, de manera paralela, que es también otro de los consideraciones que contempla este acuerdo, se va a abrir un proceso en el que se va a poder hacer solicitudes de reparación o de compensación por los artefactos dañados en este episodio de agosto del año pasado. Duda acá, me detengo, porque usted hablaba de la posibilidad de hacer reserva de derechos, es decir, yo creo que esta compensación es insuficiente, me reservo, digamos, la posibilidad de yo recurrir a otro tipo de instancia por la compensación misma. Cuando llego a este junio-octubre, el procedimiento de reclamo por daños de artefactos eléctricos, ¿es complementario a este acuerdo? Lo explico más en simple. Yo digo, ok, me parece la compensación que me están ofreciendo, pero creo que el tema de artefactos eléctricos va por otra línea. Yo acepto la compensación y puedo luego llegar en octubre a el reclamo por el artefacto. Yo creo que, respondiendo a esa pregunta, el procedimiento respecto de los reclamos por daño de artefactos forma parte integrante del acuerdo. Efectivamente, cualquier concesionaria tiene la obligación por normativa eléctrica, también de hacerse cargo de los procedimientos de reparación o de compensación en caso de no poder ser reparados de los artefactos eléctricos. Pero ese plazo ya está vencido. Esto ocurrió en agosto y ya hay un determinado plazo para eso. Nosotros, en el fondo, lo que acordamos con la empresa es renovar ese proceso luego, a continuación, para los efectos de poder atender esa circunstancia. Entonces, en rigor, alguien que haga reserva de derechos tendría que renunciar a todos los beneficios del acuerdo, incluyendo lo que tiene que ver con la reparación de los artefactos, y demandar eventualmente en un juicio individual todos los daños, incluyendo los artefactos que haya podido dañarse con ocasión de esto. A ver, vamos a los ejemplos. Por ejemplo, aquí en el caso de una familia de 3 personas que tuvo un corte de 5 días y que alguno de sus integrantes, por ejemplo, hizo un reclamo presencial ante el SERNAC, que es otro de los beneficios que vamos a precisar acá. Y en ese reclamo también aportó antecedentes de valor que tienen que ver con
individualización del sector donde se produjo el corte, cuánto se extendió el corte, qué tipo de pérdida sufrió esa familia, si fueron alimentos, medicamentos, etcétera, un conjunto de antecedentes que nos sirvieron para estructurar el modelo de compensación y de cruzar información que nos proporcionó la empresa. Eso también es un reconocimiento por parte de esa familia y va a tener una compensación. Es decir, por el solo hecho de tener 5 días de corte va a recibir una compensación promedio base de 58.000 pesos, promedio. A eso se va a sumar 11.000 pesos por el concepto del denominado costo del reclamo. El hecho de que la persona haya acudido presencialmente en un momento tan delicado como ese a hacer un reclamo, a entregar un antecedente. A ver, pausa ahí. Aquellos quienes ingresaron un reclamo presencial, ¿cuánto era más o menos en el CERNAC? ¿Cuántos fueron? 40.000 aproximadamente. Esos 40.000 estarían recibiendo un delta adicional. Los que no ingresaron igual van a tener una compensación, pero sin eso eventualmente son 11.000 pesos. Y esos 11.000 pesos que no se extrañe si el vecino, oiga, pero si yo tengo más al mismo tiempo. Esa compensación por el costo de reclamo es por un reclamo presencial, porque los costos son más bajos respecto de una llamada al call center, por ejemplo, de un reclamo, o de una compensación, o sea, un reclamo web. Y luego, si esa persona también, aplicamos un proceso de detección de esos casos. En el caso de los reclamos fueron 40.000, pero los beneficiarios de esta bonificación respecto de antecedentes relevantes para la negociación fueron como 31.000, que van a recibir 18.000 pesos adicionales. ¿Por pérdida de alimentos? Por pérdida de alimentos, porque nos precisaron información importante para construir el modelo y para compensar. Y por lo tanto podría recibir una familia por un corte de 5 días, continuos o discontinuos, una suma cercana a los 90.000 pesos en promedio respecto de la compensación. Claro, y dice ahí la cuenta de electricidad anterior a agosto, julio, digamos, era 42.000 pesos, tendría 2 meses, digamos. Y fracción, digamos, claro, así es. Ya. Interesante esto, porque igualmente con estos bonus, o si no tiene esos bonus por el reclamo presencial que hizo en CERNAC, igualmente 58.000 de compensación. Así es. O sea, no se ve con nada, digamos. No. Y tenemos otro ejemplo, sí. Por ejemplo, una familia unipersonal, un adulto mayor o una pareja de adultos mayores que tuvieron un corte de 3 días y quisieron, por problemas de movilidad, por ejemplo, una llamada a nuestro call center entregando informaciones importantes y quisieron presente, por ejemplo, que tuvieron problemas en la conservación de sus medicamentos. Yo creo que es muy valorable eso en la situación extrema que se vivió, por eso que por una parte, la compensación base por los 3 días sería en promedio 27.000 pesos. ¿Eso va sí o sí? Sí o sí, más los 1.400 que corresponde a esta llamada. Llamada, que tiene una valorización más baja de lo presencial. Más que los 11.000 por una presencial. Y de todas maneras va a tener los 18.000 pesos por una especie de reconocimiento, porque esos antecedentes que nos aportaron al CERNAC fueron muy valiosos para construir el modelo de compensación y determinar, cruzar información respecto de la comuna, de los sectores que fueron afectados, etcétera, y podría llegar a recibir esa familia unipersonal o de 12 adultos mayores 50.000 pesos, que equivale, si uno considera que la cuenta fue de 30.000 pesos, casi mes y medio, sí, casi 2 meses. Ya, y claro, esos 18.000 pesos es porque la cadena de frío, se informó que la cadena de frío de un medicamento en específico se perdió. Evidentemente, ese medicamento, y que en general los de cadena de frío son más caros. Así es. Los que necesitan una cadena de frío, digamos. Ahora con todo, esta es una compensación en general, un modelo que atiende a la generalidad de los casos, a una situación de análisis de la situación colectiva que afectó a los consumidores. Otro punto, antes de ir a la siguiente gráfica. ¿Esto aplica para familias, pero también para el comercio? En principio no. ¿En qué sentido? Esto estamos hablando de 800.000 clientes y hogares residenciales. Ahora, si esa residencia, ese hogar, tenía un pequeño negocio que a lo mejor no estaba formalizado y se sufrieron determinados perjuicios, los va a beneficiar, pero no por el hecho de ser clientes comerciales, porque van a tener en el fondo un número de clientes residencial y los va a beneficiar. Pero yo le pregunto, una carnicería de barrio, por ejemplo. No está incluido dentro del acuerdo por 2 razones. Una, porque el CERNAC carece de facultades para iniciar este tipo de procedimientos respecto de empresas, incluyendo pequeñas empresas. Y por otro lado, porque nos centramos en las afectaciones
domiciliarias de los clientes, residenciales. Residenciales de los clientes, porque atender las situaciones de las empresas, aparte de carecer de esa facultad, hubiera supuesto analizar Perfecto. la situación de caso a caso. De caso a caso. Vamos con la siguiente gráfica. Estamos explicando Claro, en este caso estamos hablando, Ya. por ejemplo, de una familia más numerosa de 5 personas que tuvo un corte de 10 días y que además uno de sus integrantes ingresó un reclamo presencial y al mismo tiempo también precisaron lo que sufrieron a propósito de este corte, con pérdidas de alimentos, medicamentos u otras afectaciones. Bueno, en el caso del corte de 10 días, podría recibir en promedio 165.000 pesos, más los 11.000 pesos por el reclamo presencial, más los 18.000 pesos por esta bonificación complementaria por haber aportado antecedentes de valor. Podría recibir casi 200.000 pesos. Y si una cuenta fue, en este caso, de un universo de 5 personas, de 50.000 pesos, equivaldría en términos simples a 4 cuentas. 4 cuentas. Sin pago. Sin pagar. Claro, que recordemos que ese sin pago viene porque hubo una situación de corte del suministro eléctrico. Claro, no es una concesión graciosa. Claro, a eso voy. Claro, pero es una compensación que efectivamente tiene esa denominación, pero que se logra en el marco de un acuerdo con la empresa. Andrés, a ver, no hay que, estos son temas bien, hay plazos que hay que seguir, hay que esperar, eventualmente el pago de estas compensaciones estarían en junio, para tener una fecha. Así quienes es. nos están viendo hasta ahora. ¿Es necesario inscribirse? ¿Cómo sabré yo si estoy dentro de los 800.000 familias que van a tener este tipo de compensaciones? Bueno, en primer lugar, lo que habría que decir en términos generales, que no es necesario el cumplimiento de ningún trámite adicional por parte de los consumidores, ni reclamar ante el SERNAC, ni hacer ninguna gestión con la empresa, de ninguna naturaleza. Esta va a ser una compensación automática, porque los 800.000 hogares, que equivalen más o menos a 2,5 millones de personas, están absolutamente identificados por su número de cliente. Perfecto. Y por su... En la cuenta de la luz, de hecho, dice el número de cliente. El número de cliente, y por lo tanto ya lo se puede sabe consultar. aquellas personas que van a ser beneficiarias. Dicho lo anterior, a partir de mayo, cumplido algunos requisitos, igualmente la empresa va a tener que comenzar a contactarse con los clientes para informarle el monto que va a recibir, cómo lo va a recibir, pero eso no significa que las personas tengan que hacer algo. Y ¿Podría llegar esa información, por ejemplo, por la cuenta de la luz? No, va a ¿O otro llegar tipo de por otros comunicación? mecanismos, a través de las sucursales, directamente, a través de la página web, a través de correos electrónicos. Pero tiene que ser informado por Enel en este caso. Así es. Ya. Eso a partir de mayo hay un conjunto de comunicaciones que tiene que implementar la empresa. Y solo en el caso de los artefactos, se va a abrir un periodo de 20 días en las que las personas que ya no hayan reclamado, porque las personas que reclamaron por artefactos, simplemente la empresa los va a contactar para efectos de que les entreguen los antecedentes de los artefactos. Pero las personas que no hicieron ningún reclamo de artefactos, se va a abrir este periodo de 20 días y van a poder entonces hacer la solicitud respectiva. Perfecto. Para los efectos de evaluar de los artefactos dañados. Andrés Herrera, director nacional del SERNAC, nuevamente agradecerle, Andrés, por acompañarnos y explicar este acuerdo y cómo se va a ir implementando en los próximos meses, esperando obviamente de que no tengamos que volver a este tipo de acuerdo. Eso es lo que esperamos, que esta situación no se repita. Esto es un acuerdo muy importante, pero evidentemente todos los actores públicos y privados... No es gracioso. No es gracioso, y tenemos que todos, obviamente, sobre todo las empresas, estar a la altura de las circunstancias para que esto no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás.